Listo, empezamos. Bien, muchachos, buenas tardes ya. Miren, el día de hoy vamos a hacer el tema de polígonos, ¿ya? Polígonos. ¿Qué es un polígono? Primero, en primer lugar, un polígono es una figura geométrica, ¿no? Que está definida por una cantidad de lados, ¿sí? A los polígonos se le da su nombre de acuerdo a su cantidad de lados. Pero hay que recordar que todo polígono, aparte de tener lados, también tiene vértices. ¿Qué son los vértices? Son las letras mayúsculas que están en la esquina, ¿sí? Esos son vértices, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué vértices tenemos? Tenemos el vértice A, el vértice B, C, vértice D, E, F y G. Esos son los vértices, tal como lo dice acá. O sea, son las letras que están en las esquinitas de cada figura, ¿ya? Y si esos son los vértices, ¿cómo serán los lados? Los lados justamente son estos de acá, mira, los lados, estos que voy a colorear. Por ejemplo, ¿qué lados tenemos? Lado AB, BC, CD, DE, EF, FT y GA. Ahí están los lados, ya tal como lo dice acá, ¿ves? A, B, B, C, C, D, D, E, lado E, F, lado F, G y lado G, A, ¿sí? Ahí está. ¿Cuántos lados hay? A ver, cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ya. Y si tiene 7 lados, le vamos a llamar su nombre. Su nombre será heptágono. Heptágono. Ya, ahorita vamos a ver eso. Ahí está. Ahora, ¿qué más? Diagonal. Una diagonal, ¿cómo se obtiene? Se traza una línea desde un vértice a otro vértice, a cualquier vértice. Se traza una línea o un segmento. Eso vendrá a ser su diagonal. ¿Cuántas diagonales tiene cada polígono? Profe, ¿sería Uno. 7? Para poder calcular las diagonales, Carlos, hay que utilizar una fórmula. Lo podemos hacer manualmente, que te vas a demorar todo un siglo. Mejor lo hacemos con la fórmula. Ahorita vamos a ver cómo se utiliza la fórmula. ¿Ya? Pero le voy diciendo que el vértice, en la diagonal, perdón, sale de un vértice y llega a otro vértice. ¿Ya? Esa es una diagonal. Por ejemplo, acá también podría trazar una diagonal del vértice A al vértice C, ¿no? Ese es un diagonal, ¿ya? Algo así, ¿ya? ¿Y qué más? Perímetro. Este 2P significa perímetro, ¿ya? Y si tú ves un P solito, significa semiperímetro. Entonces, cuando veas 2P, en otras palabras, te está diciendo indirectamente que quieres que halles el perímetro, ¿ya? Entonces, ¿y cómo se calcula el perímetro de toda figura, de todo polígono? Simplemente sumando los lados, ¿no? Por ejemplo, vamos a sumar, a ver, los lados. Este lado mide A, voy sumando, más B, más C, más D, más este lado E, más el lado F y más el lado G. Entonces, acá está, ¿ves? A más B más C más D más E más F más G. Sumo todo esto y me sale el valor del perímetro. Obviamente que no vas a poder sumar acá las letras, solamente es una fórmula. En realidad, cada letra va a tener un valor, un número. Y si es número, ahí sí puedes sumar, ¿sí o no? Cuando son números. Claro, cuando son letras no puedes sumar, ¿no? A menos que sean letras iguales. ¿Ya? Entonces, más o menos, el perímetro que viene a ser la suma del contorno del lado de la figura. Sumas cada ladito, ¿ya? El perímetro, el contorno. Ese es el perímetro. Ahora, vamos a ver su nombre. Por ejemplo, si tú tienes un polígono que tiene 3 lados, ¿cómo se llama?
triángulo. Un polígono de 4 lados, ¿cómo se llama? Cuadrilátero. Un polígono que tiene 5 lados se llamará pentágono. Y si tiene 6 lados, hexágono. Un polígono que tiene 7 lados se llamará heptágono. Un polígono que tiene 8 lados, ¿cómo se llamará? Octógono. O también podemos llamarle octágono. También es lo mismo, ¿ya? Cualquiera de los dos. ¿Sí? Puede ser octógono o puede ser octágono. Da lo mismo. Y si tiene 9 lados, ¿cómo se llama el polígono? Nonágono. O también tiene un segundo nombre que se llama eneágono. Eneágono. Ahí está. Eneágono. ¿Ya? Entonces, si tú no encuentras nonágono y encuentras eneágono, es lo mismo, es una figura de 9 lados. Si tú no encuentras octógono y encuentras octágono, es lo mismo, ¿ya? Viene a ser una figura de 8 lados, ¿ya? Y si tiene 10 lados se llama decágono, y si tiene 11 lados se llama un decágono, o también se puede llamar, que tiene un segundo nombre, eneágono, eneágono, así, eneágono. Perdón. Este, Profe, que también se puede llamar como el de no, no, 9. no, ahí me estoy equivocando. No es, no es. 11 es un decágono nomás, ¿ya? Ya. A lo que quería decir que es endecágono, estoy confundiendo. Es ende, un decágono, endecágono, ¿ya? Ahí está, ¿ves? Es que muchos cágono, ¿no? Mucho termina así, ¿ya? Y Bueno, muchos, profe, muchos terminan en gono. ógono, pero también con la K, si te das cuenta con la A, mira, tilde en la A, ¿sí? Ya. Entonces, Sí. No, en profe, la 4, ¿no? 4 no, ya, bueno, la mayoría. La mayoría sí, ¿no? Ya como, ya. Entonces, una figura que tiene 11 lados se llama un decágono o también se le puede llamar endecágono. Y una figura que tiene 12 lados, ¿cómo se llamará? Dodecágono. Dodecágono. Decágono. Y mira, del 12 me salteo al 15. Y una figura que tiene 15 lados, ¿cómo se llamará? Pentadecágono. Pentadecágono. Y una figura que tiene 20 lados. Mira, del 15 me voy al 20. ¿Cómo se llamará? Icoságono. Icoságono. Ahora, tú dirás, profesor, y la figura que tiene 13 lados, 14 lados, 16, 17, 18, 19, no aparece. ¿Cómo se llama? Ah, ya. Por ejemplo, si tú ves una figura que tiene 13 lados, que no está aquí, ¿no? Entonces se le llamará de acuerdo a su cantidad de lados. Por ejemplo, si alguien te pregunta, a ver, Pepito, ¿cómo se llama esta figura que tiene 13 lados? ¿Tú, ¿Tú qué le dirás? Le dirás así, ah, ya, una figura de 13 lados. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, se llamará así. Se llama, mira, se llama polígono de 13 lados. Nada más. Así, ¿ya? Así. Y si tiene 14 lados, profe, ¿cómo se llamará? Polígono de 14 lados. Así de simple. ¿Sí? ¿Dejo entender? Entonces, solamente vas a llamar, tiene un nombre propio, aquellos que están en esta lista que está aquí. Y los que no están en esta lista
se le llama de acuerdo a su cantidad de lados, ¿no? Ahí está el ejemplo que te puse. Uno de 13 lados, ¿cómo se llama? Polígono de 13 lados. Así de sencillo. ¿Correcto? Y si tiene 18 lados que no está aquí, ¿cómo se llama el polígono de 18 lados? ¿Quién me dice? Polígono de 18. Polígono de 18 lados. Correcto, así de fácil. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver algunas propiedades. ¿Sí? Por ejemplo, cantidad de diagonales. ¿Cuál es la fórmula para hallar la cantidad de diagonales? Muy simple. La cantidad de diagonales lo voy a calcular de esta forma. Digo, n arriba por n menos 3, cierro paréntesis, sobre 2. O sea, n por n menos 3 sobre 2. ¿Y qué cosa es n, profe? N es la cantidad de lados. Por ejemplo, aquí el triángulo, ¿cuántos lados tiene? 13 o no, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale su n? 3, 3, su n sería 3. ¿Ves? Por ejemplo, el heptágono, ¿cuántos lados tiene el heptágono? 7, ¿sí o no? El heptágono, 7. Mira el mouse acá. Entonces, ¿cuánto vale su n? Ah, ya. Su n entonces vale 7. Entonces, así, ¿me van a entender? O sea, ¿qué cosa representa el n? La cantidad de lados, ¿sí? Que tiene la figura. ¿Sí? Ya. Entonces, por ejemplo, aquí el n reemplaza, pues, ¿no? Acá nomás reemplaza. ¿Ya? Ya, no te olvides la formulita. N por n menos 3 sobre 2. Ese es para hallar la cantidad total de diagonales de cualquier figura, de cualquier polígono, ¿ya? A ver, profe, un ejemplo de eso. A ver, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? A ver, vamos a ver un ejemplo. Vamos a abrir aquí el pan. ¿Ya? Vamos a ver, compartir y comparto. Ya. Por ejemplo, a ver, no. Ya. Cuenten. ¿Cuántos lados tiene esa figura? ¿Quién me dice? 5. 5, correcto. Entonces, tiene, Profe, es un pentágono. correcto, tiene 5, muy bien, como tiene 5 lados, o sea que su n vale 5. ¿Y cómo sabes que tiene 5 lados? Pues contemos, a ver, vamos a contar. Aquí tengo un lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados, ¿está bien? 5 lados. Ya. Ahora, si yo deseo hallar la cantidad de diagonales que tiene esa figura, yo puedo hacer de dos formas, manualmente y con fórmula. Por ejemplo, manualmente, a ver, voy a hacer manualmente. Empiezo de acá. Digamos, este es el vértice A, ¿no? Vértice B, vértice C, vértice D y vértice E. Ya. Voy a empezar de aquí. Del vértice A voy a trazar todas las rayas posibles. ¿Ya? A ver, empezamos. Ahí va. No puedo ir de A a B, ¿no? Entonces voy de A a C. ¿Ok? Ahí va. ¿De dónde más? ¿De A a dónde? A D. A D. Ya no puedo ir de A a E, no puedo. Esto no puedo hacer, no puedo. ¿Sí? No puedo hacer, ¿ya? Entonces, ahora sigo con la letra B. Ahora, ¿de B a dónde? A D. A D. Y después a E. Y después a E. Y de B a E. Ya. Ya. Ahora ya no puedo más. Ahora de la letra C. De C a A ya está. De C a E. A E. Profe, forma una estrella. Claro. De C a E, claro que sí. Y luego ya voy de D, ahora toca D. Pero de D ya está atrasado, ¿te das cuenta? De D ya está atrasado. En E también ya está Forma atrasado. cositas que las hace con un solo movimiento. Claro, ya está atrasado. Entonces, ¿cuántos diagonales hay? Contemos. De A salieron 2. 1, Ah, de B 2. 2, 3, 4. De C salió solamente 1, que es 5. 5, Profe, a mí me salen 5. 5. Entonces, mira, la cantidad diagonal es 5, salió eso. Y esto lo he hecho manualmente, con la mano. ¿Cierto? Con la mano.
Pero ahora voy a utilizar mi fórmula, ¿ya? Mi fórmula es n por n menos 3 sobre ¿cuánto? Sobre 2, ¿cierto? ¿Sí? Esta es mi formulita. ¿Ya? Ahí reemplazo. Entonces digo, a ver, pues yo reemplace cantidad de diagonales. N vale 5, reemplaza. 5 por 5 menos 3 sobre 2. A ver, 5. ¿Y cuánto es 5 menos 3 dentro de paréntesis? 2. 2. 2. O sea, 5 por 2 sería. Sobre 2, ¿cierto? Porque sería Profe, 10. 5 por 2, 10. 10 sobre 2. Y eso es 5, Profe. ¿sí o no? 10 sobre 2 es 5. Correcto. ¿Salieron iguales así? Profe, pero ¿por qué adentro del paréntesis se pone un 5 menos 3? ¿De dónde sale 3? Por la fórmula ya como. Fórmula. O sea, siempre va a estar en menos 3. Sí, siempre. Y abajo, 2. Abajo 2. profe, pero ¿por qué hay 2 5? Porque la fórmula dice n paréntesis n menos 3 sobre 2. Profe, o sea, número que es 5 sería 5. Cierro paréntesis, número 5 menos 3. Claro, tú tienes que hacer caso a la fórmula. Ah, ya, pues. ¿Sí? Reemplaza donde ves n, ¿qué vas a poner? 5, ¿no? Acá. 5 porque veo n, ¿no? Acá también. 5, ¿por qué? Porque veo otro n, ¿no? ¿Sí? Fórmula ya como. Fórmula. ¿Ya? Y me salió 5. ¿Me salió igual o no? ¿Sí? Correcto. Obviamente que yo no lo voy a hacer manualmente, si no me voy a demorar mucho. Tengo que utilizar la fórmula. ¿Ya, jóvenes? ¿Ya, niños? ¿Sí? Ya. Entonces, lo que tienen que hacer es utilizar la fórmula. Aquí está, mira, ya como, ¿qué dice acá? A ver, cantidad de diagonales. N, paréntesis, otro N, menos 3, todo ello entre 2. ¿Ya? Esa es la fórmula. Ahora, siguiente fórmula. Si yo quiero calcular la suma de los ángulos interiores, ¿sí? O sea, todos los ángulos que están en la región interna del polígono, utilizo esta fórmula y digo, suma de ángulos interiores, abreviado, ¿no? INT. Y es igual a ¿quién? 180 por quién? Por n menos 2, entre paréntesis. ¿Y qué cosa es n? N es el número de lados, ¿cierto? El número de lados, ¿sí? En nuestro ejemplo, ¿qué pasó en nuestro ejemplo? Nuestro n, ¿cuánto es? 5, ¿sí o no? Entonces, si yo deseo calcular la suma de los ángulos internos, ¿cierto? Suma de ángulos internos, pues según mi fórmula es 180 por n menos 2, ¿correcto? Esto es según mi fórmula, ¿ok? Según mi fórmula. Pero lo voy a hacer, a ver, voy a reemplazar. Entonces digo, ya, ahora ya. Entonces digo, la suma de los ángulos interiores, reemplazamos, a ver cuánto vale un pentágono, cuánto vale, a ver, 180. 5 lados. Sí, reemplazo, n vale 5, reemplaza 5 menos, 5 menos 2. ya, ya, ¿cuánto es 5 menos 2? 3. 3. 3. Multiplica 180 por 3. ¿Cuánto es 180 por 3? 540. ¿Qué quiere decir esto, estimados muchachos? Quiere decir que este pentágono, ¿sí? Este pentágono que está aquí, sus ángulos interiores, o sea, los ángulos que están adentro, ¿sí? Van a sumar ¿cuánto? 540. Es decir,
este angulito que está adentro, el ángulo A, más el ángulo B, más el ángulo C, más el ángulo D, más el ángulo E, estos 5 ángulos van a sumar en total, ¿cuánto? 540. ¿Ya? Eso quiere decir. ¿Ok? A ver, ustedes saben, ¿quién me dice a ver cuánto vale un triángulo al toque? ¿Cuánto vale un triángulo? Profe, 3 lados. No, ya, tiene 3 lados, correcto, ya como. Pero ¿cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? ¿Quién me dice? 180. 180, perfecto, perfecto. 180. ¿Tú sabes de dónde viene ese 180? De esta formulita, miren, lo vamos a calcular. Y otra cosita más. ¿Cuánto vale la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero? Cuadrilátero. ¿No se acuerda? Profe, 2. No, 360. 360, correcto. Miren, nosotros sabemos que un triángulo, ¿sí? Un triángulo, la suma de los ángulos internos de un triángulo, ya hemos estudiado eso anteriormente, por decir, el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo teta, la suma de estos 3 ángulos, alfa más beta más teta, ¿cuánto me da? 180, ¿sí o no? ¿Sabemos eso, sí o no? Díganme. Claro, eso es en un triángulo, ¿correcto? Ya. Y un cuadrilátero es una figura de 4 lados, ¿cierto? Es una figura de 4 lados. Y entonces, en un cuadrilátero, en un cuadrilátero, por decir un cuadrilátero ABCD, ¿ya? ¿Cuánto suman los ángulos internos de todo cuadrilátero? 360. 360 grados. Claro. O sea, es decir, yo tengo el ángulo alfa más el ángulo beta, y acá tengo un ángulo teta, y acá tengo un ángulo omega. Entonces, si yo sumo el ángulo alfa más el ángulo beta, estamos recordando esto, ¿ah? Más el ángulo teta, más el ángulo omega, estos 4 ángulos van a sumar, ya te dije, 360, ¿sí o no? Esto es básico, elemental, ¿cierto? ¿Sí? ¿De dónde proviene esto? De esta fórmula. Observen, vamos a demostrarlo. A ver. Quiero hallar primero del triángulo. El triángulo, ¿cuántos lados tiene? 3. Es largo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que su n vale 13 o no. ¿Cierto? ¿Sí? Sí, Ya. ¿El cuadrilátero cuántos lados tiene? 3. 4. Cuadrilátero. 4. Ahí a 4, 4. 4. ¿Qué quiere decir eso? Que su n vale 4. 4. Ya. Ahora reemplacemos en esta fórmula. A ver, primero para el triángulo. A ver, digo, la suma de los ángulos internos, ¿sí? Va a ser igual. Reemplacen esa fórmula. 180. Primero para el 180. triángulo. N vale 3, ¿cierto? 3 Sí, menos 2. Cierro paréntesis. Ya. Digo, 180. Ya. 3 menos 2, 1, ¿no? 1. Ya. 180. No sería. igual a 180. Claro, ¿ves? 180 por 1, 180. ¿Te das cuenta? Es por eso que un triángulo, la suma de los ángulos internos vale 180. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, para un cuadrilátero, profesor, a ver, para un cuadrilátero. Entonces digo, la suma de los ángulos internos para un cuadrilátero, es decir, una figura de 4 lados, será 180, reemplazando en la fórmula que está de color rojo, ¿ah? N vale 4 ahora, ¿no? 4, ya. 4 menos 2, ¿cierto? 4 menos. Ya. Acá sería 180, 4 menos 2 es 2. Ya. Entonces sería 360. Correcto. 360, muy bien. ¿Ve? Y ya comprobado, ¿ves? Un cuadrilátero vale 360. ¿Sí o no? Entonces, con esta formulita tú puedes saber cualquier figura, un pentágono, un hectágono, lo que quieras, puedes saber cuánto vale la suma de sus ángulos interiores con esta formulita que está aquí. ¿Ya? ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Sí?
¿Sí, muchachos? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profesor. Ya. Entonces, Sí, ya, muy profe. bien. Sí, profe. Entonces, por ejemplo, si tú tienes, mira lo que estoy dibujando para pasar a otro lado ya. He dibujado ahorita, estoy dibujando una figura de 5 lados que se llama pentágono, ¿cierto? Pentágono. Entonces, pentágono, 5 lados. Yo quiero, por ejemplo, aquí te dicen, yo tengo acá X, este ángulo es X, este ángulo es otro X, este ángulo es otro X, acá tengo X, y acá, por decir, tengo otro X, ya. Yo quiero hallar X, yo quiero hallar X. Me pide hallar X, hallar, hallar X. Y yo no sé a cuánto voy a igualar. Tú quieres igualar algo, ¿sí o no? Tú quieres igualar algo, ¿sí o no? Tú vas a sumar X más el otro X más el otro X más el otro X más el otro X y tú vas a querer igualar a algo, ¿sí o no? ¿A cuánto lo igualarás? Para que sepas, simplemente reemplazas en esta fórmula, ¿ves? 360 grados, 360 grados, no, 180. no, porque si n aquí cuentas, ¿cuántos lados tiene? 5, ¿sí o no? 5, n Cinco. vale 5, entonces reemplazas en tu fórmula. 5 menos 2 en tu mente, en tu mente. 5 menos 2, 5 menos 2, 3. 3. 180 por 3, 540. 540. Claro, entonces ahí vas a decir 5x igual a 540. Estamos inventando, ¿ah? ¿Cuánto vale x? ¿Será exacto o no? Creo que, ¿cuánto será? 27, si no me equivoco. A ver, sí, 27. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a comprobar. 5 por 7. No, 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 no. No es 27. Vamos a dividir, vamos a dividir. ¿Cuánto es 540 entre 5? Decimos aquí. 6, 5, 8, 9, 9, 10, 10, ¿no? 10 por 5, 50, ¿cierto? 50. Ya, 10 por 5, 50 sobra, sería 10 por 5, 50 sobra 1 sería 10. ¿Cuánto sería acá? 5. ¿Cuánto sería? Profe, es 540. Sí, porque 540 salió porque los ángulos Profe, entonces sobraría 40. sería 100, 108, ¿verdad? ¿Sí? Profe, Ya, 108. Entonces, aquí sería entonces 108. Ya, no, profesor, ¿no sería 18? 18. No, 18 no, porque mira, 10 por 5, 50. Vamos a hacerlo mejor, ¿ya? Vamos a borrar. Ah, profe. Vamos a borrar, están muy desordenados. Vamos a borrarlo. No, es que como el 10, el 0 no se notaba muy bien. Sí, porque está todo desordenado, ya. Vamos a borrar ya, ya como, ya, acá. Vamos a borrar todo lo que hemos hecho aquí. A ver. Ya, a ver, a ver. Uy, no quiero poner ya. ¿Qué pasó? Ya, más gruesito, más gruesito. Ya. Aquí, 540 entre 5, ¿cierto? Ya. 10 por 5, 50. 50. Bueno, Resta, 0. 4. 4. Ya. 0. Baja el 0. Ahora, ¿cuánto? 8, ¿no? ¿Sí? sí. 8. 8 por 5, 40. Ya. 0, 0. ¿Cuánto salió? 108, ¿está bien? Ahora sí. Ya. Ay, ay. Entonces, salió 108. Si te dicen cuánto vale X, 108. ¿Correcto? Ya está.
Entonces, mira, lo que te quiero dar a entender es lo siguiente. Que cuando tú quieres igualar algo, porque tú vas a querer igualar algo, ¿sí o no? Ya, como para poder calcular, ¿sí o no? Entonces, tú quieres igualar algo, ¿qué vas a utilizar? Esta formulita que está acá. La suma de los ángulos internos es 180 por n menos 2. ¿Ya? ¿Estamos bien o no, muchachos? ¿Ustedes? Sí, profesor. Ya, Sí, profesor. ya, ya, muy bien, muy bien. Vamos a hacer una página. Listo, ahora sí. Vamos a los problemas. Ya, profesor. Ya, vamos a los problemas. Ah, y esta es la última. ¿Qué dice? La suma de los ángulos. Ya, si se vence la hora, ingresan un ratito más para terminar. ¿Ya, muchachos? Ya, profe. Listo. Gracias. Profe, hacer práctica de clase. Ya. La suma de los ángulos externos, ¿cuánto es? 360. 360. Ya, de cualquier figura, si te dicen, ¿cuánto vale la suma de los ángulos externos de un hexágono? 360. ¿Cuánto vale la suma de los ángulos externos de un pentágono? 360. ¿Cuánto vale la suma de los ángulos externos de un decágono? 360. 160. De cualquier figura, siempre la suma de los ángulos externos por propiedad va a ser 360, ¿ya? Profesor. Ya, listo. Ahora sí, muchachos, me he explayado mucho, creo, para que me entiendan. Ya no está ganando la hora. Pero vuelven a ingresar un ratito. Ya, bien. Ahora sí, empezamos. ¿Están listos? ¿Listos? Sí, Sí, profesor. profe. Sí. Listos. Ya. Dice, calcula el perímetro del hexágono. Ya, hexágono, sí, tiene 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Perímetro. ¿Cómo se calcula el perímetro? ¿Quién me dice? ¿Cómo se halla? Sumando. Profe, sumando. Ya. ¿Qué vamos a sumar? Dígame. Profe, Ah, 5, 5. Sumen, muchachos, sumen. A ver, 14, dígame. no. 14 más, 6, profe, 6 más 8, 6. Ya, ¿no? 14 más 7, más 6, Más 6, más 8, 8, más 5 y más 13. más 13. Ya. ¿Cuánto es? ¿Y cuánto es eso? ¿Quién suma rápido? 14 más 7, 21. 21 más 6, 27. 27 más 8, 35. Más 5, 40. 53. ¿Estamos bien? ¿Así lo sacaron? Me avisan. Ya terminé, profesor. ¿Cuánto salió? Profesor, espere. 53. 53. Correcto, Ángela. Muy bien, Angelita. 53. Muy bien. Tomen ¿Profe, nota. solo es eso? ¿Ah? ¿Solo es eso? Claro, solo es eso. 53. Claro, muy bien, Carlos. Fácil, profe. Fácil. Ya, tomen nota. Solamente me pedía calcular el perímetro, nada más, pues. ¿Ya? Profe, Y dime, Oriana. Muy bien, Rodrigo. ¿sabes? me salió 53. Correcto, Oriana. Muy bien, excelente. Excelente, 53. Muy bien, tomen nota. Vuelven a ingresar un rato más ya para terminar. Y también me sale 53. Acabé, profesor. Ok, Ángela, muy bien, ya como. Ya, sigamos. Vamos con la 2. ¿Sí? Nuevamente me pide el perímetro. A ver, Profe, sería 14 más 8 más 2 más 4 y más 2. claro. 14 más 8 más 2 más 4 y más Se me 2. sale 38. 38.